Y el gran título de esta jornada va a estar sin duda cuando el INDEC dé a conocer el número del IPC del mes de agosto. ¿Qué puede pasar en este contexto con la receflación, ¿no? Este concepto que veníamos incorporando y que tiene que ver también con la actividad económica, Santi. Sin duda, la receflación, un término que complica bastante porque es una recesión con inflación. Pero vamos a ver, porque nuestro invitado es bastante optimista. Vamos a ver qué número va a tener en la cabeza para el día de hoy, si va a estar más cerca del 10 o del 13. Miguel Ponce es economista especialista en comercio exterior. ¿Cuál es tu número, Miguel, para hoy? Correcto, y primero me alegra que te rescaten ese término, ¿no es cierto?, que me tocó inaugurar con ustedes aquí en Canal E, ¿no es cierto?, que es receflación, que es la suma de recesión con alta inflación, reemplazando el escenario que estábamos viviendo de esta inflación, ¿no es cierto?, estancamiento con inflación. Yo obviamente, ni siquiera lo digo yo, lo dijo el ministro hace 72 horas aproximadamente, fin de la semana pasada, cuando explicó que el índice que íbamos a conocer a las 4 de la tarde de hoy marcaba el peor mes en 25 años, lo dijo él. Por lo tanto, digo, a nadie le va a sorprender que estemos en ese entorno que ustedes bien señalaban recién, en un 12, un 13, ¿no es cierto? Lo importante tal vez para señalar es que este número, que por supuesto es un número muy difícil y que tiene que ver con el fogonazo inflacionario que se produjo a partir del día siguiente de las PASO, ¿no es cierto? Las medidas, la forma sobre todo en que se tomaron esas medidas a partir, que lógicamente seguramente lo van a decir hoy desde el gobierno, ese pedido de devaluación, que en realidad es un pedido del 30, ¿no es cierto? Los 22 del lunes posterior a las PASO, más los 8 que había habido a partir del crawling peg la semana previa, que hicieron los 30 que el fondo había planteado como condición para desembolsar aquellos dólares que eran imprescindibles para el pago del endeudamiento vencido en la quinta y sexta revisión, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lo decimos? Porque obviamente tiene tal vez la siguiente singularidad. Vamos a mirar con casi, yo te diría, con cariño y tal vez inclusive con una suerte de despedida, el 6.3, casi con nostalgia del último índice, ¿no es cierto?, de precios al consumidor, porque objetivamente ese índice se va a transformar en el último índice de un dígito del actual gobierno, ¿no es cierto?, de aquí al 10 de diciembre. Yo creo que hay una apuesta. La apuesta es que septiembre baje y no llegue al 10. Me parece hoy por hoy casi una utopía por varias situaciones. Esencialmente porque la inflación núcleo, el tema de la inercia inflacionaria y un tensional hacen de que septiembre, a mi juicio, de piso en parda el número que vamos a conocer hoy. La lógica diría que inclusive estuviera por arriba. Pero bueno, esto habrá que verlo, ¿no es cierto? Habrá que irlo mirando y por eso decimos que posiblemente esta palabrita que estamos hablando, sobre todo la primera parte, la recesión, termine siendo tal vez funcional a evitar que septiembre vaya por arriba de agosto, que vamos a conocer hoy, ¿no es cierto? Ahí, por Miguel, el lado de... Sí, en ese juego de palabras que vos hiciste, en este término, muchos pueden pensar que no tiene que ver con la recesión, sino que tiene que ver con una experiencia religiosa y con implorar y rece por la inflación. Muy bueno, no lo había pensado desde allí. Claro, rece por la inflación porque la verdad que es algo que afecta y mucho a todos. ¿Por qué? Porque no todos acompañan. Porque si vos tuvieras variables que van atadas, como ir atadas con un hilo, la distancia siempre va a ser la misma. Pero en este caso vos, el poder adquisitivo no lo vas a poder mejorar con este nivel de inflación. Por eso, ¿cómo ves de cara a lo que viene? Porque no es una fórmula mágica. ¿Se va a poder bajar la inflación de la Argentina, Miguel? Y es pregunta,
a alguien que conoce y conoce historia. Sí, lamentablemente, los datos que tenemos de septiembre, de lo que está ocurriendo en estos días, hoy concretamente, no ayudan a ser optimistas. Digamos, sabemos que varias empresas fabricantes de alimentos y de bebidas ya le han planteado al gobierno que les habiliten, diríamos, una suma adicional de precios a la canasta básica, ¿no es cierto?, en las cadenas de los supermercados. Hay dos puntos centrales que son los que están reclamando. Uno, un incremento muy fuerte en los insumos, digo, cartón, vidrio, celofán, lo que diablo sea, ¿no es cierto? Y también el hecho concreto de la falta de dólares que se hace cada vez más notorio y que está poniendo un límite a las importaciones de bienes, pero también al pago de servicios. Lamentablemente tenemos que decir que prácticamente la cadena de pagos hoy al exterior está paralizada. Es decir, ya dejaron de ser importantes la aprobación de las IRAS, las IRASE. Lo que ahora pasa a ser más dificultoso y está en el centro de la preocupación y de los reclamos es que no podés efectuar pagos. O sea, Claro. las fechas que tenías de pago en la aprobación de las IRAS, cuando llegó el momento, te desaparecieron o te aparecieron pateadas para octubre, la Miguel, mayoría de ellas para después de las elecciones. Sí, y en vamos. con este análisis que vos haces, pienso, ¿no? ¿Qué tan posible te parece que el gobierno recaude a partir de la incorporación de ese impuesto a las importaciones en relación, ¿no?, a la medida reciente del impuesto a las ganancias y a la posibilidad Claro. de compensarlo, por un lado, con la incorporación de ese impuesto y por otro lado, con lo que recauden de IVA, teniendo en cuenta que eso se volcaría al consumo? Obviamente, como ustedes bien lo dicen, hay una expectativa, no solo de ese impuesto, sino de que aparezcan dólares a partir de la liquidación del Soja 4, ¿no es cierto? El problema es que ya te están diciendo todos de que se va a notar faltantes en góndolas por faltas de insumos, ¿no es cierto? De Sí. empresas que van a dejar de fabricar aquello que no le genera rentabilidad, porque muchos dicen, estamos trabajando a pérdidas. Entonces, ¿y qué te están poniendo ahora como excusa? Que están empezando a faltar productos de brasileros, o sea, que hacen limpieza, higiene personal, Claro, claro. abastecimiento de café, abastecimiento de cereales, y todo esto obviamente por la falta de la escasez de divisa, ¿cierto? Por la escasez de divisa. Bueno. Y me parece que es un combo bastante difícil de solucionar. Yo espero que lo de hoy sea explicado de manera correcta y que además aparezcan los paliativos que se dice también en la tarde de hoy se anunciarían para autónomos, para los de la UH, para jubilados que no están en la mínima, bueno, para monotributistas, etcétera. Porque objetivamente el momento social se está agravando. Voy, Miguel, con un 3 en 1. Y dale. Siendo a tu docencia, ¿qué es la recesión? Si estamos en recesión y se puede evitar la recesión en la Argentina. Sin duda, recesión es caída de nivel de actividad, caída de compras. Si vos hoy mirás lo que está ocurriendo en la industria y lo que está ocurriendo en la construcción, los dos últimos indicadores han ratificado que estamos en eso. Si vos mirás la caída de la venta en minoristas, fundamentalmente la que están fuera de las grandes superficies, allí la caída es muy notoria. Y ya te empiezan a hablar de caídas en librerías, caídas en todo lo que tenga que ver con vestimenta, calzado, etcétera y demás. Esto es recesión. Recesión es caída, baja de nivel de actividad. ¿Cuál era la segunda? ¿En qué situación estamos? Que es la que me estás contestando. Y si estamos en recesión. ¿Se puede evitar? ¿Y cómo? Si evitar una recesión es peor para el país o se puede evitar. Yo creo hoy que la recesión va a ser funcional a evitar lo que me parece el gobierno tiene como mayor peligro y amenaza, que es la necesidad de volver a caer en una nueva devaluación. Claro, yo creo que Miguel. acomodé el gobierno va a intentar de que no haya una nueva devaluación, por lo menos hasta después de octubre. Miguel, muchísimas gracias. Como siempre, un placer conversar.